Jóvenes, buenas tardes, los saludo con mucho gusto. Vamos a revisar la respuesta a cada una de las preguntas de la semana anterior, ¿vale? En la siguiente función, que pretende integrarse por el método de sustitución, ¿qué término debe considerarse como u? Recordemos que el primer paso para aplicar nuestro método de sustitución o cambio de variable es asignar u a uno de los dos términos que componen una función. En este caso, vamos a elegir siempre al término más complejo. Y aquí el término más complejo está marcado por la variable cuyo exponente sea mayor. Entonces, la respuesta correcta es el segundo término. Pero ojo aquí, consideramos siempre como u solo a lo que está dentro del paréntesis, ya que este exponente fraccionario de acá es el que va a seguir afectando nuestra nueva variable. Respuesta correcta, x a la sexta potencia menos x a la cuarta más x. Esta opción de aquí, ¿vale? Siguiente pregunta. Para resolver la siguiente función, ¿se puede aplicar el método de integración por cambio de variable? Recuerden que para confirmar si podemos o no aplicar el método, hay que asignar u a uno de los dos términos y ese término lo vamos a derivar. Si la derivada corresponde con el segundo término, entonces aplicamos el método. En este caso, el término que va a ser representado por u es el que está en el denominador, x al cubo más 2x. Vamos a derivarlo para confirmar si efectivamente podemos o no aplicar el método. ¿Qué hacemos para derivar? Recuerden nuestra fórmula de derivadas. Multiplicamos el exponente por esta constante y a este exponente le restamos la unidad. Entonces tenemos 3 por 1, que está aquí, y a este exponente le restamos la unidad. Lo mismo con el segundo término. Entonces tenemos 3x al cuadrado más 2. Y vamos a corroborar si este resultado de 3x al cuadrado más 2 corresponde con el segundo término. Pero nos damos cuenta de que no, ya que el segundo término es 3x al cuadrado más x. En este caso no puede aplicarse este método, ¿vale? Siguiente pregunta. La solución de la siguiente integral es, esto lo vamos a resolver por el método de sustitución o de cambio de variable. Asignamos u a uno de los dos términos. En este caso va a ser el que está afectado por la raíz, ya que tiene la variable con el exponente elevado a la mayor potencia. Asignamos u va a ser y cuadrada menos 40. Y a esto le vamos a sacar la derivada. La derivada de y al cuadrado menos 40 es 2y de y. Y efectivamente coincide con el segundo término. Entonces, sí podemos aplicar el método de sustitución o de cambio de variable. Al cambiar esta variable por lo que queremos representar, tenemos la integral de la raíz quinta de u. Aquí, como ya hemos visto en semanas anteriores, para integrar esta expresión vamos a aplicar la propiedad de la raíz y reescribiremos la integral o esta función como raíz de u a la 1/5 de u. Y ahora sí, aplicamos nuestra fórmula básica de integración que nos dice que la integral de una variable elevada a un exponente es ese exponente más la unidad y todo dividido entre eso mismo, el exponente más la unidad. Entonces, u a la 1/5 más 5/5 sobre 1/5 más 5/5. Resolvemos y es igual a u a la 6/5 sobre 6/5. Y aquí vamos a dividir estas fracciones. Aplicamos medios por medios. Aquí esta u tiene una unidad que no escribimos, pero que existe. Medios por medios va en el denominador. Extremos por extremos va en el numerador. Resolvemos esta división de fracciones y tenemos 5u a la 6/5 sobre 6 más c.
Y ahora, ya que tenemos este resultado, vamos a regresar u a lo que estaba representando inicialmente, ya que si empezamos a integrar una función expresada en cierta variable, pues vamos a terminar con el resultado en esa misma variable. Entonces, el resultado es 5 por y al cuadrado menos 40 a la 6 quintos sobre 6 más c. Y ojo aquí, todavía podemos expresarla más bien como una raíz cuadrada. Es decir, 5 por la raíz quinta. Vamos a aplicar la propiedad de la raíz o de los exponentes fraccionarios de y al cuadrado menos 40 a la sexta potencia sobre 6 más c. Sin olvidarnos nunca de la c. Esta es la respuesta. Entonces buscamos raíz quinta de y al cuadrado menos 40 a la sexta potencia más c. Efectivamente, esta es la respuesta correcta. Siguiente pregunta. ¿Cuál es la solución de la siguiente integral? Tenemos la integral de 18x menos 9 sobre 9x al cuadrado menos 9 de x. El término que está en el denominador es el que vamos a asignar como u, ya que es el más complejo. Entonces, u es 9x al cuadrado menos 9x. Esto lo vamos a derivar para confirmar que efectivamente podemos aplicar nuestro método de cambio de variable. Y la derivada de 9x al cuadrado menos 9 es 18x menos 9. Y efectivamente coincide con el segundo término. Entonces, sí podemos cambiar la variable. Cambiamos la variable y reescribimos esta función como la integral de du sobre u. ¿Y recuerdan cuál es la integral de una función de este tipo? Es facilísima. El resultado es logaritmo natural de u, o de la variable, más c. Lo único que tenemos que hacer aquí es regresar lo que estábamos sustituyendo por u para dar el resultado en la misma variable en la que empezamos a integrar. Y tenemos logaritmo natural de 9x al cuadrado menos 9x más c, que es la opción 1. Esta es la respuesta correcta. Y por último, la siguiente integral se puede resolver por el método de integración por cambio de variable. Aquí lo único que tenemos que hacer es elegir cuál de los términos va a ser u, derivamos ese término y si el resultado coincide con el segundo término, entonces sí se puede aplicar el método de cambio de variable. Entonces, el término que vamos a utilizar como u o a sustituir por u va a ser menos 8x al cuadrado más 2x, ya que es el más complejo, tiene la variable elevada a un exponente mayor. Derivamos ese término y tenemos que la derivada de menos 8x al cuadrado es menos 16x, ya que este 2 multiplica el 8. Y a este exponente le restamos la unidad. Lo mismo hacemos con el segundo término. Y nuestro resultado es menos 16x más 2 de x. Corroboramos si este resultado coincide con el segundo término. Y efectivamente, menos 16x más 2 de x. Entonces, ¿se puede resolver? Sí, sí se puede resolver. Y esas son las respuestas de la actividad de la semana pasada, chicos. Espero que les haya ido muy bien. Cuídense mucho. Nos vemos en sesión de la siguiente semana, el jueves.